a todos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Cortés Collis y me encuentro muy feliz por algo muy significativo que sucede hoy. Ya me han escuchado algunos de ustedes, pero ahora estoy con la escritora española de Zaragoza, Irene Vallejo, que seguramente no tendrá mucha necesidad, no tengo mucha necesidad de explicarles a ustedes quién es Irene, porque bueno, aquí hay gente que la admira en todo el mundo, sobre todo en los países de nuestra ñe querida, y yo te quiero agradecer, como te lo dije hace un momento, Irene, este momento que nos regalas, tu presencia aquí en San Luis Potosí, que es muy importante, y que cómo le haces para lidiar con tanta fama, eso es algo muy importante, pero estoy muy agradecida emocional, intelectual y letrólogamente, ¿sí? Porque las letras es algo que a mí me ha transformado como lo ha transformado a ti, Irene. Muchas gracias y bienvenida a Gandhi en San Luis Potosí. Gracias por recibirme en esta hermosísima librería y por toda la hospitalidad de San Luis Potosí, que es emocionante. Es la primera vez que estás con nosotros. Mi primer viaje a San Luis Potosí, el tercer viaje a México. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, todavía llevamos ahí, porque México es tan grande que todavía te faltan muchas ciudades bonitas de conocer, pero esta es la mejor. Sin duda, esta es la más sin bonita. duda. Estoy muy impresionada por la ciudad, por la arquitectura, Sí. por los colores, el cromatismo, es muy hermoso. Sí. Todos esos ocres, rojos, naranjas, rosados en Es las que fachadas. combinan con nuestro amanecer Sí. y con nuestro atardecer. Yo vine vestida de ¿Ah, los sí? colores de la ciudad. De los colores de San Luis Potosí. Mira, Sí. con la cantera, los amaneceres, Sí. el cielo azul. No hay cielo más azul Me he dado y cuenta. más bonito que en San Luis Potosí. Eso Sí. por eso los vuelos son tan caros. Siempre les digo, porque el cielo es tan azul, tan bonito y en la noche Hay tan que pagar un estrellado. suplemento Exacto, por nosotros el cuidamos color el del cielo. cielo. Entonces por eso los vuelos son tan caros en San Luis Potosí. Irene, muchas gracias. Pues hay muchas preguntas que te quisiera hacer, pero quiero como centrarme en algunos aspectos importantes. En libros que ya ni me acuerdo en cuál de los que he leído, traje los que he leído, bueno, excepto estos que son muy nuevos, y es muy recurrente escuchar sobre los sueños, sobre el sueño de Carlomagno, por ejemplo, sobre el sueño de Alejandro Magno, todos estos magnos Sí. que conquistaban y conquistaban, Napoleón también, conquistaban tierras, conquistaban culturas, pueblos, independientemente cómo lo hacían o no, ellos tenían el sueño de ir por más, ¿no? Un sueño que se fraguaba en su imaginación y tú es recurrente encontrarlo en tus libros y tú lo explicas muy bien. Y yo te quiero preguntar si tú también desde niña tienes algún sueño que ahorita ya se haya cumplido o que está cumpliéndose o que se está por cumplir. Ah, qué pregunta tan hermosa. Sí, la verdad es que me interesan todos los personajes soñadores, porque yo soy desde la infancia una soñadora impenitente. Y de Alejandro Magno, por ejemplo, nunca había simpatizado con el personaje conquistador, pero sí con el personaje letraherido, con el enamorado de la lectura, con ese joven que viaja con la Ilíada siempre Sí. a su lado, ¿no? Esa idea de recorrer el mundo, de explorar lo desconocido, pero siempre con un libro amado cerca. Así Eso me hizo sentirme más cercana a él y entender esa otra faceta menos conocida, que es la de fundador de la gran biblioteca de Alejandría, que Así es la que yo creo que ha sido la gran mitología que nos ha legado, más allá de un imperio que se desmembró rápidamente. Yo creo que su gran éxito fue legarnos una biblioteca como la Biblioteca de Alejandría, al menos el concepto. Y sí, yo desde muy niña siempre quise ser escritora. Me parecía que ¿sí? era el mejor oficio del mundo. Y aunque nadie en mi familia nunca se había dedicado a un trabajo artístico, yo lo tengo tan claro que ya en cuadernos de mis 8 años aparece escrita con mi caligrafía y mi ortografía vacilante la frase: yo de mayor quiero ser escritora. ¿De verdad? Nunca he querido otra cosa. O sea, para mí ha sido una idea clarísima, una vocación incuestionable desde los tiempos más remotos.
Y realmente cuando empecé a escribir El infinito en un junco, creí que tenía que renunciar a esa vocación tan temprana y tan clara e indudable. Que estaba en el sueño. Claro, que estaba en el sueño, desde que recuerdo. Y había, en el momento en que empecé a escribir El infinito en un junco, acababa de nacer nuestro hijo con graves problemas de salud. Y yo, que hasta entonces me había dedicado a la literatura de una manera muy a la intemperie, pequeña, sin resonancia ni siquiera nacional, solo muy local, creí que teniendo que ocuparme de cuidar a mi hijo ya no iba a poder escribir, viajar, acompañar los libros, participar en las actividades, en las ferias del libro. Y de alguna manera hice el duelo por ese sueño de toda mi vida, asumiendo que cuidar a mi hijo me lo robaba finalmente ya ese sueño. También siendo una mujer sin contactos familiares en el sector, viviendo en una ciudad que es Zaragoza, que ni siquiera es la capital, no es Madrid ni Barcelona, me sentía mujer periférica, sin orígenes ni contactos, y decía, bueno, y ahora tener que cuidar a un hijo, todo se ha puesto en mi contra. Y escribí El infinito en un junco realmente como una despedida de ese sueño. Pensé, si es mi último libro, que sea un libro en el que agradezco todo lo que me ha dado la literatura y la escritura, muy especialmente la lectura, antes de despedirme. Era como bueno, un último agradecimiento antes de abandonar la escena. Y estaba convencidísima de que allí terminaba todo y que dedicarme profesionalmente a la literatura era un sueño demasiado grande para alguien como yo. Lo que no esperaba ni remotamente es que este libro un poco extravagante, escrito con la total libertad de las bajas expectativas, sin ninguna esperanza y casi eso, con una sensación de último gesto antes de dejar mi sueño y de abandonarlo y de dejarlo partir, se iba a convertir en algo muchísimo más grande de lo que me hubiera atrevido a imaginar. Entonces, estos 5 años, desde la publicación del infinito en un junco, ya no diría que ha sido el cumplimiento de un sueño, ha sido algo que lo ha magnificado, lo ha multiplicado y se ha convertido en algo totalmente inesperado, insospechado, y que todavía vivo con una cierta incredulidad. Esa sería la palabra, incredulidad. Es Irene Magna, ¿no? Ella es Irene Magna. Y Maña, desde luego. Maña. Y está tu cuento, tu sueño, está claro, plasmado aquí. Yo me proyecto en muchos claro. de los personajes, evidentemente, y siempre me han interesado esos personajes junto a los emperadores y grandes reyes que bueno, están ahí, está Cleopatra. Me gusta verlos desde otra faceta distinta a la que habitualmente nos presenta, pero mis protagonistas realmente son esos personajes anónimos, enamorados de los libros, de la escritura, de la lectura, que los protegen, los ocultan, los copian, viajan con ellos, los poseen, los codician, llegan a cometer delitos por poseer libros, ¿no? Esos apasionados anónimos son en realidad mis protagonistas, porque es como yo me he sentido durante mucho tiempo. Ay, qué bonito, Irene. Y cuando dices que tendrías más o menos 8 años, donde tomas una conciencia de que quieres ser escritora, ¿qué libro o qué lectura? Yo recuerdo la lectura que a mí me cimbró, o sea, que a mí me dijo, esto está, algo pasó adentro de mi cuerpo, que siempre lo menciono, que es Siddhartha, de Hermann Hesse, que era un librito que mi papá había dejado ahí. Mi papá nos aventaba los libritos así, no nos obligaba, pero de repente llegaba con libros y aparecían. Muy sutil. Sí, muy sutil, me enseñó a leer y me cimbró, me transformó, o sea, sentía en mi cuerpo cambios cuando leí Siddhartha. Y yo quiero preguntarte si tú recuerdas esa historia a los 8 años, que te cimbró y que dijiste, yo quiero escribir, o sea, sí. Yo quiero... Siempre me habían encantado las historias, Vanessa, siempre era lo que más me había fascinado, y de hecho recuerdo que el momento en que mis papás me contaban cuentos antes de dormir era el más feliz del día. Yo lo esperaba siempre con fascinación, y a los adultos que conocía siempre les pedía que me contasen historias, ¿no? Cuéntame un cuento, cuéntame un relato, cuéntame tu vida, ¿no? Pero yo siempre les reclamaba historias. Y mis juegos de hija única, como no tenía hermanos, eran siempre inventar historias a solas, ¿no? Y viajes, y para mis muñecos y mis juguetes, yo siempre inventaba historias.
Pero creo que el libro que me cambió la perspectiva fue el diario de Ana Frank, porque yo siempre había creído que los libros los escribían hombres viejos y muertos, que eran todos los libros que yo había leído hasta ese momento. Y el diario de Ana Frank, además de lo conmovedora que es la historia, y por supuesto toda la fuerza que tiene el descubrimiento de la tragedia histórica desde los ojos de una niña, claro. Lo que me descubrió fue algo fascinante, que las niñas también podían escribir. Así es. Y entonces fue la primera vez que me atreví a imaginarme ese destino como un destino posible para mí. No solo ya que fuera una mujer, sino una adolescente que hubiera escrito un libro clásico y tan importante para toda la humanidad. De repente algo cambió en mi mente, giraron las tuercas y pensé, pues a lo mejor esto no es tan imposible, ser, claro, ¿no? Claro. Oye, Irene, y también yo he hecho mucha empatía contigo cuando en pláticas y en conferencias hablas sobre este bullying, que ahora ya sabemos que se llama bullying, y yo siento una doble empatía, pero te voy a confesar, eso es lo más malo, te voy a confesar que yo también era una niña buleada porque era muy flaquita, muy flaquita, tú también eres muy delgadita, pero yo era tan flaquita que me decían calaca, que me decían la muerte, y a mí me dolía muchísimo, y entonces tampoco lo podía decir. O sea, no sabía cómo decirle a mi mamá que me decían calaca, ¿no? Y luego mis primos también se burlaban, ahorita dicen que no, pero también se burlaban, y a mí me costó mucho trabajo, pero empecé a construir eso que yo quería, tener un cuerpo fuerte, que no me dijeran flaca, que nadie me iba a pelar, y los novios, que no iba a tener novio porque era demasiado flaca, y entonces todas esas historias las empecé a construir en mi imaginación. Tenía un mundo interno, tenía un mundo adentro, como tú tantas veces lo has dicho, pero luego crecí y luego yo fui la bully, porque tenía como un dolor, ¿no? O sea, yo pues me burlaba de mis compañeras, ahora me la paso pidiéndole perdón a todas ellas, pero a mí lo que me rescató fue la literatura, la lectura, porque yo empecé a entender los sentimientos de los otros, las emociones, a través de los personajes, ¿no? Pero eso te platico si yo, de los 11 o 12 a los 16, 17, que empecé a adentrarme en esto, bueno, pasé de estar así escondida a yo burlarme de los otros porque se habían burlado de mí, ¿no? Pero yo entendí que la literatura es este sentido de empatía que te genera y que está detrás de ahí diciéndote una vocecita, dos vocecitas, miles de vocecitas diciéndote lo que los demás están sintiendo. Uh-huh. La empatía es lo que puede ser una de las concepciones que genera la literatura. La empatía te transformó este sentido de ser niña, no, o sea, me imagino, como yo, que era tímida, que era introvertida, que tenía miedo, y que todo lo que pensaba se iba a la imaginación. Sí. La empatía me hizo cambiar, me hizo transformar. La empatía te hizo cambiar a ti a través de la literatura, o al revés, más bien, ¿la literatura generó en ti esa empatía? Es difícil recordar cómo empezó todo, pero sí puedo decir que siempre desde que recuerdo las historias me acompañan, y he sentido que los personajes de los libros eran a veces amigos más leales que las personas, claro, de carne y hueso, que en aquella edad, entre los 8 y los 12 años sobre todo, fueron muy crueles conmigo, mis compañeros de escuela. Y era también por ser rara, de otra manera, pero tan lectora, mis papás estaban divorciados y en aquel momento se acababa de aprobar la ley en España y casi no había niños con papás divorciados. Y también. Todo lo que te hacía ser distinto de la mayoría te colocaba en una posición exterior, ¿no? Que te hacía más fácilmente atacable.
Pero a esa edad es muy difícil que entiendas cuál es la razón por la que te atacan. Sientes la humillación y es muy difícil, como tú decías, Vanessa, hablar de aquello que te humilla, porque simplemente nombrar la humillación ya reaviva el dolor, ¿no? Lo hace resurgir. O no sabes qué es humillación, y ni siquiera le puedes dar forma o identidad. Y te faltan todavía las palabras para elaborar y entender lo que te está pasando, pero sientes que es terriblemente doloroso, y entonces cuando sales del espacio donde te están humillando quieres expandirte, ¿no? Esponjarte, leer, vivir, jugar, tener la alegría. Entonces, para mí en la infancia son como esas dos zonas separadas, la oscura y la luminosa, que conviven, y no sé muy bien explicar cuáles son los nexos, pero tengo la conciencia muy clara de que leer me salvó, porque yo pensaba que como a mis compañeros me trataban mal, no me apreciaban, que eso me sucedería siempre. Claro. Pero en los libros me daba cuenta de que había personas muy parecidas a mí. Los personajes de los cuentos, por ejemplo, esa historia interminable donde Bastián Baltasar Bux también sufre esa persecución, o los escritores. Muchas veces pensaba, quien ha escrito esto tendría que entender mi curiosidad, mis ganas de saber, mi pasión por los libros, por la escritura, y entonces yo confiaba en que en algún momento encontraría a esas personas más afines a mí. O sea, yo de alguna manera, sin expresarlo con esas palabras, entendí que lo que tenía que hacer era apretar los dientes y esperar, porque en ese momento estaba rodeada de gente hostil, pero que yo iba a encontrar con toda seguridad personas que se parecieran más a mí, que me entendieran. Entonces yo iba como tachando los días y haciendo una cuenta atrás hasta encontrar un ambiente que fuera más comprensivo conmigo. Y luego tuve la suerte de mis padres siempre apoyaron. Cuando esa niña de 8 años dijo que quería ser escritora, me tomaron en serio, que es algo que todavía me sorprende. Claro, y lo asimilaron. Entonces lo que tú dices de la empatía es importante, porque efectivamente cuando lees, yo creo que es cuando más cerca estás de entrar en la mente de otra persona, que las mentes de otras personas son un gran misterio. Nunca podemos estar seguros de que alguien piense como nosotros, de que vea el mundo como nosotros, ni siquiera de que su cerebro funcione de la misma manera que el nuestro. O encontramos a alguien también que piensa o siente como nosotros, claro, en otras voces. Entonces es un doble camino, porque a través de los libros entiendes a quienes son distintos de ti, pero también te sientes comprendida por los libros muchas veces, ¿no? Casi como si fuera el camino opuesto, y dices, no, es que este personaje tiene rasgos que son míos, y por eso los libros son al mismo tiempo espejos que te devuelven tu propia imagen, pero también son ventanas que te abren a un horizonte muy amplio. Entonces yo no idealizo los libros, creo que hay gente que es lectora y no es comprensiva ni empática, pero te pueden convertir, si utilizas esas herramientas que te dan los libros, realmente con el objetivo de hacerte una visión más rica y como más multifacética de cómo es el mundo, se puede enriquecer esa percepción y puedes convertirte en una persona más comprensiva, más bondadosa. Claro, totalmente de acuerdo. Pero no sucede siempre. No siempre, y no es una regla, no es una ley. No. Pero es una posibilidad, y yo creo que tener esa opción es muy importante, y cultivarla también en los niños, ese viaje a la mente ajena. Luego pues ha habido personajes muy perversos en la historia que han sido grandes lectores y escritores, ¿no? Como Hitler, como también, ¿no? Stalin, como también Mao. Los hay. Yo creo que como te ayuda a entender muy bien los resortes de las otras personas, ¿no? De los que te rodean, pues si lo quieres utilizar para bien, puedes convertirte en alguien generoso, comprensivo, pero si lo utilizas para mal, quizá puedes ser un villano más perfecto, totalmente, más consumado todavía, si pero lees, ¿no? Pero está en las historias, claro, está en los libros, ¿no? Oye, Irene, ya casi para terminar, esta niña de 8 años, la Irene Magna, que yo veo, imagínate que está aquí ahorita enfrente de ti en la cámara, y es un ejercicio que yo necesito hacer recurrentemente para recuperar mi seguridad. ¿Qué le dices a esa niña de 8 que no sabía ni cómo nombrarlo, ni si su sueño se iba a cumplir o no? Y ya ahora que lo logras, que este sueño está plasmado, ¿qué le dices a Irenita Magna? Bueno, le diría que lo hizo bien, porque... ¿Sí?
aun siendo tan inexperta, no claudicó, que era quizá el mayor peligro cuando te acosan, cuando te humillan. El riesgo grande es que tú dejes de ser quien eres e intentes encajar, ¿no? Adaptarte a lo que crees que los demás piden de ti. Y por algún extraño motivo, que no sé muy bien cuál es, porque no lo elaboré, yo no hice eso. Aprendí a esconderme, a replegarme en mi interior. ¿En el sueño? En los sueños, en los libros, en los juegos. La imaginación. En la imaginación. Pero nunca, nunca cedí en aquellas cosas que eran esenciales en mi personalidad, la curiosidad, la pasión por el mundo, el deseo de conocer, de leer, de aprender. Nunca dejé de estudiar para que me aceptaran mejor, nunca quise renunciar o ocultar mi pasión por la escritura, y entonces, bueno, allí había un coraje que no sé muy bien de dónde viene, pero que creo que es el más difícil de toda la vida, ¿no? No renunciar a ser quien eres para que los demás te quieran o te acepten, que ese es un camino muy peligroso. Y es el motor que sigues teniendo finalmente. Sí. ¿No? Y luego haber encontrado que esa rara oficial del colegio que yo era, se reconoce en tantos raros que voy encontrando a lo largo del mundo. Mira los sí. Y entonces esta comunidad de raros me parece lo más bello que puede haber, porque ¿quién no somos raros de alguna manera en algún aspecto de nuestra personalidad? Y entonces esto, creo que la literatura celebra lo contrario de lo que significa el acoso o el bullying. El acoso o el bullying es humillarte por aquello que es singular, extraordinario, diferente en ti. Y la literatura es celebrar precisamente la riqueza, la plenitud de esa rareza. Y entonces para mí escribir y la literatura en general ha sido ese canto a nuestras rarezas singulares y maravillosas. Aparte dices rareza, sí, varias veces. Lo raro tiene también el sentido de lo valioso, de lo único, de lo especial. A mí mi apodo era Rareza, o sea, en lugar de Vanessa era Rareza, pero yo lo digo con tanto orgullo, claro. O sea, me encanta que me digan ahora Rareza. Nos lo hemos apropiado, sí. Y es un... En un principio, bueno, me molestaba, pero ahora lo disfruto muchísimo. Sí, tú también has hecho un camino hermoso a través de, bueno, pues todos esos pasos, sí. Es experimentar contigo misma y a llegar ahora que estamos celebrando un día hermoso, mi tesis doctoral. Tu tesis doctoral. Sí, a mí la literatura, como tú lo dijiste, me ha salvado. Todos los días a mis hijos los ha salvado. Esta conexión de contarles historias, las historias que llevan aquí. Ahora entraron en la adolescencia rebeldía de ya no leo, y mi mamá, un día me dijeron, mi mamá no sabe nada, solamente se la pasa leyendo, entonces ella qué puede saber. Así me dijeron. Entonces, bueno, los libros han convivido con nosotros todo el tiempo y me han salvado y me han dado esta seguridad, Irene. Pero para mí El infinito en un junco también es un canto a todas esas personas que como tú trabajan por los libros, los leen, los recomiendan, los extienden, los difunden, los regalan, los analizan, los estudian. Librerías como esta, que son lugares de encuentro para los raros de todo el mundo y donde nos sentimos realmente rodeados de tantas voces, donde encontrar una pandilla de amigos, ¿no? Que es lo que fueron para mí los libros en esa infancia solitaria. Así es. Mi pandilla de amigos. Y cuando yo entro en una librería lo que siento es, bueno, cuántas invitaciones a la amistad hay aquí y qué maravilla que existan espacios como estos cada vez más, como la librería Gandhi, en todas las ciudades, en todos los territorios. Y que nutren los lectores, porque yo sin ellos no podríamos subsistir. Irene, ya para acabar y que sigas disfrutando de San Luis, ¿qué traes en tu maleta de libros? ¿Qué estás leyendo o qué mexicano has leído o quieres leer? Ay, pero es que México ha sido, la literatura y la cultura mexicana han sido siempre enormemente importantes para mí. De hecho, nuestro hijo se llama Pedro por el amor que tenemos al Pedro Páramo, que es Pedrito de Rulfo, de mi amor. Sí, y Juan Rulfo es un personaje que me apasiona, también su vertiente como fotógrafo, que es maravillosa. Y creo que Pedro Páramo se acerca mucho al libro perfecto. Y de alguna manera esa estructura que tiene Pedro Páramo tan misteriosa, no cronológica, sino onírica, sí, onírica, de alguna manera ha sido también
una inspiración para El infinito en un junco, o sea, aunque no sea evidente porque no son libros que se parecen en absoluto, pero yo sí que siento que está por ahí pululando. Y es también una manera, claro, de invocar a los muertos, ¿no? A los muertos clásicos, a los escritores de la antigüedad. Entonces Pedro Páramo muy importante, pero luego todo lo que han significado las sucesivas generaciones, Octavio Paz, El arco y la lira, que es tan maravilloso ese libro, toda la poesía de la literatura mexicana, Carlos Fuentes, que tanto le gustaba a mi mamá, era una gran lectora de Carlos Fuentes y me lo inculcó a mí. Pacheco, que también me parece maravilloso, y ya la generación más joven con la que yo he tenido ahora la oportunidad de relacionarme, y me fascina tantas mujeres en su literatura, que eso es mucho más que en España, desde Elena Poniatowska hasta los más jóvenes, a los que tanto admiro y que leo, y pues Rosa Beltrán, Guadalupe Nettel, la generación Fernanda Melchor, que es maravillosa. No, quiero decir, ahora ni siquiera soy capaz de enumerar todos los nombres, porque estoy deseando conocer en Guadalajara a Aura García Junco, que es muy joven. Aura. Sí, Aura, yo tuve un curso con ella. Y estoy es muy deseando amable, muy accesible. Realmente conocerla, porque me impresionó mucho su libro. Y con Socorro Venegas, que además es de San Luis Potosí, que además en algunos de sus libros aparece. De hecho, yo la primera vez que viajé a San Luis Potosí es a través de una novela de Socorro Venegas. La noche será negra gracias, y blanca. Socorro. Gracias. Así que bueno, es así como también nos vamos conociendo y reconociendo. Ahora he tenido aquí la ocasión de encontrarme con Jorge Volpi, a quien que es adorado y admiro yo muchísimo, él lo sabe. Juan Villoro, su último libro, No soy un robot. Sí, también, No soy un robot. Es una reflexión sobre la literatura y es fantástico. Es que tenemos talento, ¿verdad que sí? Totalmente, además todas las generaciones, todos los géneros. Pero yo de verdad me siento especialmente en deuda con la literatura mexicana y latinoamericana por esa pujanza de las mujeres escritoras, que creo que en España nos ha dado muchos ánimos, porque no teníamos quizá la confianza en nosotras mismas, y ver todo este ímpetu, toda esta generación con tanta ola convicción, de latinoamericanas, y que nos ha abierto a nosotras mismas caminos. O sea, han llegado brisas nuevas de coraje, de valentía, de reescribir todos los géneros, de reencontrarnos con la palabra, con esa confianza y esa valentía y esa capacidad de renovación, y yo creo que eso es algo que me fascina especialmente. Las mujeres escribiendo para mujeres desde lo que queremos ser las mujeres, y dejar pero un poco también para de ser, hombres, ¿no? No, claro, pero dejar de ser como los hombres nos dictaban o habían dictado que teníamos que escribir. Ahora las mujeres creo que hay una emancipación en su escritura, ¿no? O sea, contigo también, evidentemente, donde ya hay un género donde no imitamos, sino que ya hay es algo genuino, ya nos estamos buscando identificar, expresar. Y además en todos los géneros, esa apropiación de los géneros de la fantasía para contar la violencia, la vivencia femenina, y luego la exploración de otros géneros, el ensayo, que también pues muy en deuda, por ejemplo, con Valeria Luiselli, que también ha escrito en el ensayo libros maravillosos, o un poco esos híbridos, ¿no? Que son un poco ficción y no ficción, y exploran todo lo fronterizo. Me encanta ese concepto, y me encanta cómo esta literatura es que no deja de sorprendernos con esa pujanza constante, y además el cine, la música. Sí, en todas las expresiones, en realidad, y en la ciencia, y en tantas cosas donde ahora sí los faros parece que nos voltean a ver. Sí, es una creatividad desbordante, y eso siempre lo reencuentro cuando vuelvo aquí. La feria de Guadalajara, la feria del libro de Guadalajara, que es magnífica, como el centro, el corazón donde palpita. ¿Verdad que sí? El idioma es fascinante, y luego frente a todo el pesimismo alrededor del libro, las muchedumbres, las multitudes gozosas como un antro, de la feria del libro. Libros. Y acá en San Luis también he visto mucho entusiasmo. Es un festival más íntimo, más pequeño, más de contacto cercano,
que también es bello y además me fascina que se coloque en un lugar central la lectura, sí. La lectura en voz alta. Así es, eso, que a mí me recuerda a la infancia. Los escritores han dicho. Pero yo veo donde quiera que voy filas para que los escritores firmemos, pasión, entusiasmo, clubs de lectura, ¿no? Y toda esa efervescencia lectora me parece muy esperanzadora frente a todos los que dicen, quienes vengan a la FIL de Guadalajara y vean. Y vean los raros. Sí. Y vean los raros. Las manadas de raros que pasamos por allá. Irene, yo te quiero agradecer de verdad tu generosidad, tus escritos, tu persona, tus sueños compartidos, te los quiero agradecer infinitamente, ya te lo dije también por qué, y quiero que disfrutes de San Luis, que disfrutes a tus lectores. No, bueno, yo creo que sí te lo imaginas o lo has vivido, pero de verdad tienes una cantidad de seguidores, de lectores que aprovechamos tu energía, tu vibra y toda esta creatividad y talento que nos regalas, donde el sueño se plasmó. Ay, muchas gracias, Vanessa, qué hermosas preguntas. Muchas gracias por todo. Y qué día tan especial para celebrar aquí. Espero que no se te también olvide. Un logro de las letras que tú has conseguido. Sí, es con que tu les digo tesis. que entregué mi tesis doctoral hoy, o sea, el registro, la hoja, y yo también he vivido ese momento para mí, que muchos de aquí saben lo que me ha costado. Sí, es muy es lo más difícil que he hecho. Muy meritorio. Así y es. Necesita mucha disciplina, pero al mismo tiempo mucha pasión, que parece que son dos cosas un poco distintas y hay que saber trenzarlas, así que enhorabuena, de verdad. Pero miren con quién estoy celebrando. Así que muchas gracias, Irene, de verdad, Vanessa. y ten una linda estancia en San Luis Potosí y en todo México, y nos vemos en la FIL. Muy feliz, gracias. Muchas gracias.